Opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro, esta cita dominical con el análisis, la opinión, el estudio de la realidad y también la realidad internacional. Esta es la agenda que le proponemos. Rodrigo Noriega nos visita, su visión de país, la realidad que está viendo Rodrigo Noriega y también qué vías de solución, qué puertas podemos abrir para salir de donde nos encontramos. En segundos, don Rodrigo, porque después vamos al debate político. Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático, y Rogelio Paredes, ministro y vocero presidencial, nos hablarán. ¿El país está en piloto automático o no? En segundos. El país en su encrucijada. ¿Cuál es la salida que tenemos? Al final estamos hablando de fondo de un problema económico, político. ¿Qué políticas económicas podemos poner en práctica? Nos acompañará Felipe Chapman. Pendientes. El alto costo de la vida. ¿Hay algún plan real, concreto? ¿O qué podemos hacer nosotros los consumidores ante lo que estamos viviendo? Giovanni Fletcher, de los Consumidores Organizados, y Carlos Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario y vocero presidencial, nos acompañará. Y el país se estremeció esta semana con algunos hechos de violencia. El caso, usted se acuerda, don Danilo Toro, esta abuelita que era maltratada por su sobrino. De eso hablaremos, la violencia en el país. Aida Selles es criminóloga, estará haciendo el análisis. Buen día, don Danilo, ¿qué le parece? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, es un temario que corresponde a la semana de tensiones que hemos tenido, tensiones a distintas escalas y en distintos espacios, pero tensiones al fin y al cabo. Y la idea es que discutamos aquí para ver, para entender un poco y para ver cómo estas tensiones pueden bajar en algo su intensidad, ¿no? Esa es la contribución que tenemos que hacer. O sea, el reunirnos, conversar, analizar, siempre tiene una vía y es mirar hacia adelante y tratar de ver la luz, de encontrar soluciones. De eso se trata. Compartimos el mismo país. Don Rodrigo Noriega nos acompaña. Bienvenido, don Rodrigo. Gracias por la invitación. Feliz domingo a tu selecto público. Feliz domingo, Panamá. Hoy es 10 de julio. Así es. Del año 2022. Mañana ya dejamos de usar mascarilla, ¿no? Esperemos que no signifique un rearranque de la pandemia. Hugo, a mí me preocupa muchísimo la narrativa del gobierno. El gobierno se ha cerrado frente a una crisis que la sufrimos todos y es una crisis, obviamente, que se tiene que manejar políticamente. No hay dinero, nos dice el gobierno, pero tampoco había dinero para la pandemia y se buscó el dinero para la pandemia. ¿Había que endeudarse? De pronto sí, de pronto no. El Estado panameño tiene un presupuesto de 25.400 millones de dólares. El problema que tenemos al frente es un problema posiblemente de 300, 400, 500 millones de dólares. ¿Qué pasa si Rusia tira una bomba atómica en Ucrania? Bueno, entonces la preocupación no es el alto precio de la gasolina, la preocupación es el futuro de la humanidad. Yo creo que tenemos que resolver lo que tenemos al frente. Cuando usted dice que el gobierno se ha cerrado, es que quiero interpretar un poquito esa frase. Está aislado, no ve otras alternativas de solución, no nos está diciendo la realidad. No sé, quiero interpretar bien esa frase que usted nos ha dicho. Bien. Hugo, si tú mandas a la ministra de Educación a una discusión sobre el costo de la vida, te puedes imaginar el resultado. Es como mandar, ¿qué te digo?, un panadero a resolver un problema de un edificio que se está cayendo. Ni siquiera ha hecho el gesto de enviar a las personas correctas para semejante situación. La ministra de Educación ya está rebasada. Ella ha hecho un esfuerzo de muy buena fe de atender todas las quejas y solicitudes de los maestros y profesores, pero ya está rebasada. Allí tenía que estar presente el ministro de Economía, el gerente del Banco Nacional, el director del Seguro, el vicepresidente de la República, para atender, para empezar a escuchar esta
masa de reclamo social. Fíjese que nos habla del tema del ministro de Economía y Finanzas y haciendo memoria de que estamos atravesando una coyuntura económica difícil, es uno de los ministerios más silenciosos a propósito. Totalmente, Hugo, totalmente. Mira, si este estudio de televisión de tanta tecnología fuera una máquina del tiempo y pudiéramos viajar al 10 de julio del 2019 y nos pudiéramos encontrar con el presidente Cortizo y el ministro Alexander y les dijéramos, señores, tiren a la basura todos sus proyectos. En 10 meses van a tener una pandemia, en 8 meses van a tener una pandemia y 400.000 desempleados, todo va a cerrar y nos van a decir después el asombro, nos van a decir, pero es que el Estado no tiene dinero para eso. Y nosotros les diríamos, sí, pero es que el Estado panameño fue a los mercados internacionales y pidió 16.000 millones de dólares para darle un subsidio a 1.100.000 personas y poner a andar la economía. Este problema, en comparación con eso, es nada. Don Danilo. Bien, sin embargo, doctor Noriega, la gente al fin y al cabo quiere que se le solucionen algunos problemas. Y los problemas cada vez están bajando más al nivel de lo básico. O sea, teníamos el problema de la educación, teníamos el problema sanitario, luego el problema del combustible. Ahora estamos hablando de la producción de comida, de la compra de comida. Es decir, no estamos en la dimensión de resolver todavía problemas de escala básica, muy, muy básica. ¿Qué capacidad de maniobra política puede tener un Estado con las limitaciones financieras que tiene? ¿Qué capacidad de maniobra política? Cuando ya la discusión comienza a decir, es que mi problema es que no puedo comprar la comida que necesito comer, pues. La discusión ya llegó al nivel de lo básico. Totalmente, Danilo. Mira, hay familias de personas que están trabajando en este país que eliminaron una comida. De las 3 comidas al día, eliminaron una. Y están reduciendo otra más. Hay familias que no están mandando a los chicos a la escuela porque no tienen que comer y no tienen para el pasaje. Hay familias que están dejando de comprar sus medicinas para pagar la gasolina, para poder ir a su transporte, a su trabajo. Y esa es una crisis real, tangible. El Estado panameño va a recibir, por darte un ejemplo, el Estado panameño va a recibir a final de año 3.200 millones de dólares del Canal de Panamá. Sí, estamos endeudados, seguro social, hay 1000 cosas, pero quiere decir que el Estado panameño tiene fuentes de financiamiento, puede endeudarse por esta razón justificada. Y yo creo que tenemos que entender algo, hay un tema cultural, y es lo que yo llamo la botella de whisky más cara del mundo. Ese mensaje de los diputados chupando con botellas de whisky de 300, 400 dólares, que fueron regaladas, que fue una vaca, lo que sea. El mensaje que le manda a la comunidad es que la élite política está gozándola mientras tú estás viendo ver qué comes, de dónde sacas tu salario, de dónde pagas tus cuentas, de dónde mantienes a tu familia. Entonces, ese es un mensaje cargado de profundo simbolismo. Y hay que tener mucho cuidado con el simbolismo de los políticos. ¿Por qué? Porque el pueblo entiende esos mensajes. El pueblo lo que entiende al final del día es que estos tipos están chupando botellas de whisky de 300, 400 dólares y yo no tengo comida en mi casa. Usted nos dice muy sabiamente que eso es lo que está entendiendo la población. El punto es, ¿los políticos están interpretando eso? ¿Están leyendo al pueblo? No. Hay una desconexión total. Los políticos, como siempre, apenas llegan al poder, en la asamblea o en el ejecutivo o en el judicial, se ponen una escafandra y por 5 años respiran otro aire que no es el mismo que el resto de la humanidad. Fíjese que en esa tarea de proponer soluciones o por lo menos alivios o ayudar al gobierno a enviar mensajes correctos, aquí hemos propuesto, aquí han surgido más bien no menos de 20 posibles salidas a aliviar el tema del combustible. Una de ellas ha sido sencillita. Oiga, que los trabajadores del Estado que ganen de 1.500 para arriba, comenzamos con 1.000 pero se lo subimos a 1.500, paguen su gasolina y usen sus carros. Algo sencillito que por lo menos le diría a toda la población, todos estamos llevando la misma carga en conjunto, pero no ha sido posible. ¿Usted cómo interpreta que ese tipo de medidas o de acciones que envíen un mensaje de sintonía con la gente no sean entendidos por quienes administran el país? Hugo, si los funcionarios no pagan gasolina, los altos funcionarios no pagan gasolina, no sufren los huecos en las calles,
no tienen que preocuparse por el alto precio de la comida. ¿Y qué puedes esperar? Totalmente, o sea, hay una total desconexión con la realidad de los panameños. Una total desconexión con la realidad que vive la mayoría de la población. Ahora, ese grado de desconexión, ¿a dónde nos lleva? Hace unos días leía, creo que era Juan Carlos Navarro, hablar de un estado fallido grave. ¿Estamos en ese estadio? Todavía no, pero podemos llegar allí. Recordemos las protestas en Colombia el año pasado, las protestas de Chile en el 2019. ¿A dónde llevaron esas protestas? Hoy no sabemos dónde estamos. Pensamos, bueno, los partidos políticos tradicionales se la tienen asegurada en el 2024, van a hacer su competencia y alguno de ellos o ellas será electo. Pero, ¿y si pasa lo de Chile? ¿Y si pasa lo de Colombia? Definiendo un poco lo de Estado fallido, ¿no? Sí. Partiendo sobre la definición de que fallidos implica que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos y que tampoco cumple con las normas, con la estructura legal con la que debe cumplir. ¿Cuál es el riesgo en tiempo y en circunstancia de aproximarnos a eso que ya hemos visto en varios países de Centroamérica, en algunos países del Caribe, a la etapa de Estado fallido? ¿Cuál es el riesgo real? ¿Panamá tiene alguna vacuna que podamos decir, no, estamos lejos de eso? Ninguna, Danilo. ¿Sabes qué pasa? Cuando las escuelas están cerradas, lo que están abiertas 24 horas al día son las pandillas. Y esos niños y niñas que están en sus casas son las futuras barrigas en febrero, marzo, abril del próximo año, son los pandilleros del presente y del mañana. Les estamos dando un incentivo. ¿Cuál es ese incentivo? Cerramos la escuela. Muchos de ellos comían, por lo menos en la escuela, comían una vez, podían recibir algún tipo de atención, algún tipo de soporte social. Ahora sin las escuelas, ¿qué crees que va a pasar? En casas que no tienen comida, en casas donde no hay nada que hacer. Es decir, una señal clara de deterioro social es escuelas cerradas. Totalmente, totalmente. Y hablando de desconexión, no estaríamos hablando solo de desconexión del gobierno con los gobernados, de los políticos con el resto del país. Aquí estaríamos hablando de una desconexión de los gremios y el resto de la sociedad, o no, o por lo menos en este caso el gremio educativo. Sí, totalmente. El gremio educativo, yo tengo la impresión de que estaba buscando una razón para una huelga. Intentaron, bueno, la condición de las escuelas, medio que no funcionó. No, que no hay internet, bueno, no, tampoco funcionó. Que falta agua, bueno, tampoco funcionó. Y encontraron el tema del costo de la vida. Sí, el costo de la vida nos pega a todos, pero recordemos que ellos fueron parte del único grupo de privilegiados en Panamá, los funcionarios públicos, que en pandemia no recibieron ni recortes de sus salarios, ni enfrentaron el desempleo, que sí fue un riesgo y una realidad de muchísimas personas del sector privado. Ahora, ¿qué ocurre si la persona que está parada en un salón de clase frente a un grupo de chicos tiene la intuición, tiene la capacidad de percibir cuántos de esos chicos le llegaron al salón sin desayunar? ¿O cuántos se les quedaron sin siquiera sin llegar? Y de los que llegaron, ¿cuántos desayunaron? O sea, ¿entre qué espada y qué pared queda ese docente? ¿Puede continuar dando clases en esas condiciones o realmente él tiene que decir, alto, ya no debo continuar así? Tienes toda la razón, Danilo, pero la peor opción es cerrarle la puerta a esos estudiantes, porque ni siquiera los vas a poder ver. Lo que hubiera sido lo mejor, ni siquiera lo puede tener en una pantalla monitoreándolo. Claro, entonces lo mejor hubiera sido, bueno, ¿sabes qué? Vamos a huelga, pero va a ser la última hora de clases todos los días. Vamos a dar clases, pero la última hora vamos a huelga. Al gobierno no atiende, bueno, va a ser la primera hora también. Y bueno, ya la tercera semana, bueno, va a ser todo el día. Pero tuviste una fase de escalamiento y le diste oportunidad a los estudiantes de asistir a la escuela, en aquellas escuelas donde hay comedores, de comer, porque tienes decenas de miles de niños que no están comiendo porque hay escuelas cerradas. O como proponíamos nosotros, mire, me acaba de recordar algo que le decíamos a los dirigentes docentes. Los que dan clase en la tarde marchan en la mañana y los que dan clase en la mañana que marchen en la tarde. Totalmente. ¿No? Como una sugerencia para no afectar a los estudiantes y que no sean usados como escudos humanos, porque al final a mí lo que me duele, mira, yo tengo mi hijo, me esfuerzo para que estudien en la educación privada. La educación privada sigue, viento en popa. Es decir, seguimos ampliando la brecha en el tema educativo. Totalmente, la desigualdad se está alimentando de esto. Recordemos algo, hay el caso, me han dicho hasta nombres propios, pero no tengo por qué repetirlo.
Hay el caso de docentes que están en huelga en las públicas y están dando clases en la privada. Wow. Entonces, vamos. ¿De qué se trata esto? Don Rodrigo, ¿qué hacemos entonces con un país en estas condiciones en que se encuentra? Yo creo que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de imaginación. Y el propio presidente de la República, que espero que su situación médica esté controlada, esté en tratamiento, tiene que tomar liderazgo del tema. Aquí tenemos que tomar una decisión muy fuerte, una decisión económica para el Estado. Tenemos que congelar el precio del combustible. Tenemos que reducir la jornada laboral, lo que dijo Hugo del gasto público. No entiendo por qué pagas viático a un funcionario que va de Panamá a Chorrera o que va de Panamá a Colón. No entiendo para qué le pagaste el viático. Y así, además, tienes otras circunstancias. Por ejemplo, no solo es el precio del combustible, es el precio de los insumos agropecuarios, fertilizantes, semillas, que está carísimo. Y eso va a subir el precio de la comida. Bueno, ¿sabes qué? Subsidia eso también. Y hay que subsidiar una serie de rubros muy específicos. Voy a dar un ejemplo, el trigo. El precio del pan en muchos sitios se ha duplicado, se ha triplicado. Y cuando no hay pan, sabemos lo que va a pasar en la dieta del panameño. Busca pan, no hay pan. Busca maíz, maíz está caro. Bueno, una yuca, un plátano, todo está caro. Entonces, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? Entonces, esos rubros necesitan atención urgente. Ahora, doctor, en esta situación en la que hay tensión y la gente comienza a asumir posiciones de confrontación, una de las pocas formas de poder bajar la conflictividad es reconstruyendo la confianza pública. O sea, el poder creer, el crédito público, creer en el sector público. ¿Cómo reconstruir confianza pública en un ambiente como este? ¿Qué señales debe emitir el gobierno para que pueda ganar confianza pública? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir, aquel estribillo de no hay plata, ponerlo aparte. O sea, ya, vamos a resolver este problema. No es que, bueno, si hacemos esto no va a haber beca, si hacemos esto no va a haber agua, si hacemos esto no va a haber subsidio eléctrico. No digan eso porque no es cierto. Aquí en Panamá, por ejemplo, en el año 2019, Panamá exportó 600 millones de dólares en bienes, principalmente agrícolas. Pero las exoneraciones en materia de importación eran 800 millones de dólares. O sea, eran mucho más las exoneraciones que lo que exportábamos. Aquí hay 42 zonas francas que no pagan un centavo de impuestos. Aquí tenemos entes como la Bolsa de Valores que no pagan un solo centavo de impuestos. Tenemos entes como las zonas libres de petróleo que le venden a todos los barcos que pasan por el canal, no pagan un centavo de impuestos. Y podemos hacer una lista larga. O sea, de dónde recortar la tela hay bastante. Y en el propio Estado hay por supuesto sabemos que hay muchísimos gastos. Yo calculo que 15-20% de la planilla del Estado está de más. Por ser generoso, porque puede ser que sea un poco más alta. Y lo ves cuando vas a una oficina pública, hay gente que no tiene ni escritorio. Y están pensando, esperando que alguien se vaya al baño para poderse sentar. Eso es terrible. O ves funcionarios públicos fumando afuera de la oficina. Porque, bueno, no hay espacio. No tienen nada que hacer. O te dicen, vengan un mes. Y es un trámite de mover un cartapacio de un escritorio a otro. No, eso toma un mes. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero tiene mucho sentido todo lo que nos ha dicho. Nos ha hablado del tema económico. Más adelante estará Guillermo Chapman. Con él vamos a hablar de esas posibilidades de congelamiento o no, de subsidios o no, hasta dónde aguanta esta tela, qué tanto podemos cortar de esta tela. En cuanto a alimentos, que, hombre, el pan se ha duplicado el precio, se queja con frecuencia, don Danilo. Lo decía antes de la entrevista. Así es, aquí. De eso vamos a estar hablando más adelante con el viceministro de Desarrollo Agropecuario. En fin, todos esos temas que usted ha tocado nos quedan en el tintero. Antes tenemos un debate político, porque esta semana, wow, ha sido, no es para el olvido, es para tenerla bien presente, analizarla y tratar de no seguir tropezando con la misma piedra, tanto quienes nos gobiernan como quienes aspiran a gobernarnos o como quienes tienen sus intereses muy particulares y que fueron protagonistas esta semana. Vamos a ponerlo en perspectiva, la semana política en segundos nada más. Ana Giselle Rosas y el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles. En segundos nada más. Vamos al debate de la semana política. Está Ana Giselle Rosas con nosotros, diputada de Cambio Democrático.
Y Rogelio Paredes, vocero presidencial, ministro de Desarrollo... Vivienda y Desarrollo. Vivienda y ordenamiento. Yo me enredo con ese nombre. Yo todavía estoy en MIBI. Se me quedó aquí. Antes era solo un viceministro que era el de Ahora son vivienda. dos. Ahora hay uno de vivienda y otro de Bien, ordenamiento. pero vamos a lo que vamos y dejemos la historia del ministerio allí, porque bienvenidos los dos, gracias por estar acá en Debate Abierto. El señor Rómulo Rux dijo esta semana en un tuit, y eso se me quedó allí, de que el país estaba en automático. ¿El país está en automático? Bueno, yo lo escuché en los últimos días de la semana, no solamente hablando de piloto automático, porque cuando tú tienes un avión en piloto automático, por lo menos sigue una ruta. Ahorita ni eso tenemos, no sabemos en qué ruta o en qué dirección va el país. Eso es grave, ¿eh? ¿Y quién lo dirige? Lo más grave es que no tenemos certeza de quién está dirigiendo el país. Hugo. Eso es grave, la forma en que lo están viendo, los CD. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo no siento que estamos en piloto automático. Sí siento que hay una situación difícil que se ha generado producto de esta situación acumulada, ¿no?, que trae la pandemia y el desempleo, y esto da la sensación de que nada se pueda corregir. Bueno, en efecto es difícil, pero tampoco podríamos decir que estamos en piloto automático. Hay un gabinete, hay un vicepresidente que está actuando en ausencia del presidente, y tal vez sí lo que hace falta es como que llegar a comunicar mejor lo que se está haciendo. Digamos que por ahí viene el asunto. ¿Es un tema de comunicación o hay poco que comunicar? Bueno, tenemos más de 15 días de un país trancado, con protestas, con reclamos, que no son reclamos de ahora, de una semana, son reclamos de 3 años de gestión de gobierno que el pueblo siente, que no se ha aterrizado en esas respuestas concretas. Reconocemos que hemos vivido momentos importantes en donde el país, producto de la pandemia, ha tenido que reorganizar un poco materia presupuestaria y demás. Sin embargo, no podemos seguir utilizando la pandemia como una muletilla, como una justificación. Sí. Y frente a lo que ha estado pasando a nivel internacional, que también lo reconocemos, no se han tomado las medidas oportunas. Entonces, vimos, por ejemplo, cuando tuvimos la situación en Colón, que 21 días demoramos en resolver o en por lo menos lograr brindar algún tipo de solución y respuesta que calmara a la población. Yo viví cierres en el oriente chiricano, en donde yo misma, en su momento, tenía que estar llamando al gobernador, a los ministros, a las autoridades, porque no había forma de que se les brindara una respuesta que permitiera destrancar el país. Y eso es lo que yo siento que en estos momentos todos los políticos, Hugo, porque aquí no se trata de si somos PRD o si somos Cambio Democrático, o si somos ministros o si estamos en la Asamblea. Lo más importante es a partir de ahora retomar ese rumbo y todas los actores, tanto políticos como sociedad civil, como la empresa privada, definir qué vamos a hacer con nuestro país. No podemos seguir gastando sin límite. Definitivamente eso es uno de los puntos. Eso vamos a poner pero en la hay mesa. Que priorizar esos gastos hacia dónde van. Vamos a poner eso en la mesa en algunos segundos nada más. Antes vamos al balance del país que tenemos para entonces plantear soluciones en la mesa. Porque sí me queda eso de la muletilla de una pandemia que vivimos todos y un gobierno sin sentido de la oportunidad, es lo que dice la diputada. ¿Es grave que tengamos un gobierno con esas características o usted dice que no es así? Es grave que tengamos que vivir con una pandemia que no ha terminado. Es grave que no teníamos un manual de procedimientos para cuando llegara COVID-19. Es grave que tuviéramos una cantidad de deuda acumulada que venían de administraciones pasadas, que también tuvimos que hacerle frente. Es grave que no hubiera 2.000 millones de dólares en una gaveta para atender inmediatamente un problema tan serio como la pandemia. Y es grave lo que está ocurriendo también porque esta pandemia, que ahora ya no podemos utilizarla como una excusa permanente, yo en eso coincido con la diputada, esta situación ha traído, como decía al principio, una acumulación de problemas y que el otro perdió su empleo y que por el otro lado, los problemas de que no podemos cumplir con todas las promesas o tal vez la expectativa de una campaña política donde hubo un plan. Todas estas cosas, claro que están afectando. Yo puedo entender, y puedo entenderlo, Ana Giselle, que inclusive hasta los actores políticos aprovechen este momento para decir, ¿y qué pasó con la medicina que no resolviste? ¿Qué pasó con los huecos que no? Bueno, entonces, si sumamos todas las cosas que se están produciendo, que tienen también factores exógenos, como el tema del combustible, de esa guerra que no es nuestra, pero que nos está afectando,
Oye, al final del camino estamos tratando de salir adelante en una situación muy incómoda. Ahora, ¿están tratando, o lo que usted propone aquí, o iba a comenzar a exponer sobre la mesa, es esto que usted dice? Estamos tratando. Sí, nos ha golpeado a todos, pero los que tienen el timón del avión o del bus son ustedes. Y usted iba a poner sobre la mesa cómo estamos usando los fondos en este momento, o cómo estamos tratando de solucionar el problema, o cómo lo está tratando de hacer el gobierno. Vamos a ese aspecto. Bueno, lo vemos con el incremento desmedido de la planilla y eso no puede seguir funcionando. Precisamente esa es parte de la molestia de la gente en las calles. Como para unas cosas hay plata y para otras no. Vamos paso a paso. ¿Cómo para una cosa sí y para otras no, señor ministro? Bueno, imagínate que nosotros hubiéramos despedido a la mitad o un tercio de la planilla que tenemos. Esa gente hoy tendría que estaríamos también dándole el vale digital, pues. Entonces, si tú mantienes, si el mayor empleador es el gobierno, por lo menos esa gente está cobrando y ese dinero regresa a la economía. Trato de interpretar, no es la planilla que tenían, es la planilla que está aumentando, o yo interpreto mal. Es la planilla que está aumentando, Hugo, y no precisamente para contratar a los médicos internos que ya tenían que haber entrado a cumplir con ese ejercicio para brindarle servicio a la ciudadanía. Y es ahí donde está el detalle. Reconocemos que el PRD tenía que renovar su CEN, que realizar actividades de proselitismo político, tenían compromiso con sus adherentes y es ahí donde nos preocupa que se estén destinando los fondos del Estado. Entonces sí hacemos un llamado a que prioricemos y que seamos justos con la asignación de esos fondos. Es una preocupación legítima y yo también creo que puede haber algunas medidas de austeridad que se pueden tomar. Por ejemplo, ¿qué medidas de austeridad? Bueno, precisamente el tema de viajes, viáticos y tal. ¿Y nombramiento? Bueno, podríamos también mantener ya cerrado ese ángulo, ¿no? Pero al final del camino yo creo que hay muchas medidas, sí, que se pueden tomar, pero más que el tema, no veamos la planilla como un pecado, veamos al final del camino gente que está trabajando. Entonces, no es un pecado, es gente que está trabajando, señora diputada. Bueno, ¿realmente están trabajando, Hugo? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque si la planilla del MOPE estuviera trabajando, probablemente los huecos estuvieran tapados. Porque hay que buscar soluciones coherentes, rápidas, necesarias en este momento de gran necesidad en el país. Y es ahí donde queremos ver un gobierno que esté más activo, que esté en la comunidad, que ante estas protestas que surgen no esperemos 21 días para atenderlas, o 5 días, o 7 días. Yo siento que eso es parte de la zozobra, de la angustia, que los que están allá afuera pensando si tienen que comprar medicina o si tienen que comer o si tienen que pagar combustible en estos momentos no lo saben. Mira, había gente que frente a estas protestas me decían, licenciada, la gente se está quejando de que al alza del combustible, pero ¿cómo hago yo que no tengo trabajo, que no tengo ni siquiera para comprar combustible caro? Entonces, esa es la realidad de mucha gente en estos momentos que no ven que hay una dirección, ahora, que diputada, hay una respuesta. Hay la sensación de que los eventos se están acumulando y que en cualquier momento algo detone otro nivel de expresión popular. Le abro un paréntesis ahí. Hablábamos hace unos segundos del Estado fallido, de esa posibilidad. Continúe. Bien, entonces, ¿qué puede detonar otro nivel de expresión popular? Bueno, un error, una imprudencia, una metida de pata, como dice la gente comúnmente. Tantas cosas fuera de control lo pueden detonar. Hay esa sensación de que hay un nivel de saturación, de que efectivamente ha bajado la tolerancia ciudadana. ¿Hay la sensación esa en el gobierno o el gobierno cree que todavía hay margen de error, hay margen de tolerancia, que la oposición no es una oposición virulenta, que la gente pues puede comprender las cosas y puede esperar? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en el gobierno? Es un sí y no. Fíjate, nosotros sí entendemos el problema porque lo estamos viviendo. También entendemos que es probable que se estén anticipando campañas políticas y de alguna manera esta situación, que no es una situación buscada, causada, generada por el gobierno, este tema del desempleo, por ejemplo, y ya sabemos por todas las causas que acabamos de mencionar aquí, es muy fácil desde las graderías comenzar a criticar al que está bateando. Y a ese le están tirando una recta de humo o una curva, y ese tiene que ver cómo la batea. O sea, todos los problemas que tiene, pero es más fácil desde afuera criticarlo. ¿Hay conspiración? ¿Hay gente que quiere pescar en el río revuelto promoviendo un estado de zozobra? Yo diría, cuando te dije que se están anticipando las campañas políticas, mi opinión es que probablemente hay capitales que se están utilizando para financiar
algunos movimientos de esto. Explícame tú. ¿Quiénes estarían detrás de ese financiamiento? Yo te pregunto por qué los maestros que tienen todo el derecho a protestar no van a ver su tema que tiene que ver específicamente con sus escuelas, sino que están pidiendo que se baje el alto costo de la vida, que se baje el combustible. Yo no digo que no sea un tema. Es que es un tema de todos. Pero es que todo el mundo lo está tomando. Sí. Claro que es una buena bandera. Sí, claro. Es una buena bandera. Pero vuelvo al tema. ¿Quiénes estarían financiando acciones políticas o estas protestas? Claro que esas son posiciones, son informaciones que de repente no van a surgir porque no existe un recibo. O sea, esos son temas inconfesables, ¿no? Pero mi opinión es que en el fondo se quiere revolver. ¿Usted comparte esa opinión? No, yo pienso ¿Ustedes que están sacando provecho político de este momento? Eso es parte del problema, desconocer el origen de esa disconformidad de la población, el desconocer que de manera orgánica la gente está saliendo a protestar. Mira, por ahí hubo un video que realmente me conmovió, de una señora en la villa que decía, nos están matando nuestro país. Yo soy institutora y salió diciendo, yo luché por este país, yo quiero que salgamos a luchar. Entonces, ese es el sentimiento, Hugo, y nosotros no podemos desconocer esa realidad, porque el que lo hace no está entonces caminando el país, ni está escuchando. Y yo le añado algo más. Es lo que hay que mejorar, hay que mejorar la escucha. Y yo le añado algo más. Si hay actores políticos de oposición aprovechando el momento, el ejercicio de gobierno es un ejercicio político. O sea, ustedes no son banco como político en el PRD, ¿o sí? No, y también puedo decir que esa señora, así como ella protesta y siente que de repente la situación la está agobiando, es que yo también la vivo, o la vive la gente de mi circuito en Arraiján, por ejemplo. Pero hay una diferencia, ministro. Entonces, mire, aquí en esta mesa le hemos puesto, por ejemplo, ¿por qué no toma el gobierno medidas que envíen un mensaje de que esta carga la estamos llevando todo? Y le hemos dicho, comenzamos con los trabajadores o funcionarios de $1,000, lo subimos a 1.500, de que los que ganan de 1.500 para arriba paguen su gasolina y usen sus carros. No hay medida, todo es como un chip de subsidio. Y aquí se han expuesto no menos de 20 posibilidades para aliviar el tema de combustible nada más. Me encanta que acabas de hablar del tema que parece ser tabú para muchos, y que es el tema del subsidio. Fíjate tú, esto que de alguna manera ha podido lograr esa paz social, que algunos dicen que paz social, ¿de dónde la sacaste? Bueno, 2.200 y pico millones de dólares en subsidio, que yo no creo tampoco que resiste tanto el gobierno. Y ahora le agrega 100 millones más del combustible de estos 3 meses para el sector transporte. O sea que son 2.300 millones. Ahora dime tú, si necesitamos más subsidio. Pero es que bájame, congélame el precio de la comida, bájame el combustible para todo el país. Eso es subsidio. ¿Usted siente que el gobierno está mandando los mensajes correctos, que esto nos afecta a todos? Ellos están tranquilamente desde su comodidad viendo que afecta a los demás. Esta es una cuestión como una mujer, una madre de casa que administra su hogar y que sabe que este mes te va a entrar tanto y tú tienes que ver cómo cubres con todos tus gastos. Asimismo, en este momento, el gobierno tiene que convertirse en esa madre que nos cuide a todos y que vea cómo esos recursos son mejor administrados. Porque la población no siente que le están llegando los beneficios de vivienda o los beneficios de las becas como corresponde. Y eso es parte de lo que se ha ido sumando a ese descontento de que entonces, ¿dónde están esos beneficios? O como a la quién figura, le están llegando. o como la figura que decía mi compañera Susana Elisa de Castillo, hey, de pronto es el papá que le dice a los hijos, ¿sabes qué? No podemos ir al cine porque la cosa está dura. Pero él está metido en la discoteca, está metido en la fiesta, está metido en el bar. Es la misma situación. Bueno, entonces, esa coherencia, ministro, yo pienso que es importante que busquemos la forma de ser más coherentes. El despilfarro, la fiesta, las celebraciones, esto no es momento de eso. El país está preocupado, en crisis. Todos tenemos que ser solidarios a nivel personal y a nivel de gobierno. Yo te puedo aceptar eso, sí, Ana Giselle, creo que tienes razón en eso. Pero fíjate tú, ¿no? Las becas, no se han dejado de pagar las becas. Ni Ángel Guardián, ni 120 a los 65, ni todo lo que se ha mantenido como subsidio. Ahora yo te pregunto, lo que ya quieren algunos, ¿por qué tú no le quitas ese impuesto al combustible para que nos baje a todos? Sí, porque inmediatamente ese tanque de gas que están pagando en Tolé y en Arraiján por 4.37 subiría a 12.85. Nada más que
quitándole los 60 centavos que están metidos ahí en esa fórmula. Disculpe, hay con ese impuesto se está recaudando más de lo que se destina al tanquecito de gas. Bueno, resulta y hay que- gente que usa el tanquecito de gas sin necesitarlo a propósito. Ese no es necesariamente Bueno, sí, ¿sabe lo el cuánto? subsidio mejor focalizado. Bueno, recaudamos 220 millones ¿Ve? y la mitad se fue en el tanque de gas. ¿La mitad? 100 millones. La mitad. Bueno, y quedan otros 100 millones. bueno, pero- don Danilo. A esa realidad se le sobrepone otra. Esta semana me detuve frente a la anaquel porque lo medí. O sea, pagué el doble de lo que pagaba por pan hace 10 meses. De eso vamos a hablar en unos segundos a propósito. Exactamente el doble. Entonces yo dije, y entonces comencé a ver, digo, uno va a menudo al supermercado o a la tienda, donde sea, a comprar, y uno nota el golpecito, pero llega un momento en que la suma de ese golpecito te aturde. Bueno, salí aturdido porque digo, es que en menos de un año se dobló el pan. Pero la culpa de quién es, del presidente Cortizo. Claro que no. No. Pero ¿cómo resolverle ese problema a la gente? Ok. El tema no es buscar culpables, Sí, es buscar es buscar soluciones. soluciones. ¿Cómo De resolverlo? acuerdo, está bien, estoy de acuerdo. Y además, se Sí. siente la oposición convocada para resolver un problema de esta magnitud, porque, oiga, detrás del aumento del pan, después del aumento del pan, Viene todo. vino la revolución más importante que ha tenido el mundo, Sí. la Revolución Francesa. Sí, cierto. Entonces, Bueno, es parte de lo que Sí. estamos proponiendo, que nosotros como oposición podamos participar un poco más. En su momento, el presidente llamó a los dirigentes de distintos partidos políticos, pero se dejó de hacer. Entonces, eso es lo que no entendemos. Si nosotros queremos participar, de hecho, la distribución, la correlación de fuerzas políticas del país así lo exige. ¿Hay disposición de la oposición de colaborar, pero- buscar soluciones? Pero fíjate, qué bueno. ¿Diputada? Qué bueno que Sí lo está hay- diciendo, yo ya lo puedo acaba hablar- de decir. claro. Y yo te tomo eso como una señal aporte, positiva y un claro. aporte que corresponde. Lo que no está bien, Hugo y Danilo, Ana Giselle, es que si nos reunimos con gremios, nos reunimos con grupos y tratamos de llegar a un entendimiento a la hora y media, dicen, espérate, no es como yo, no va por la vía que yo quería, así que me levanto de Eso la se mesa. soluciona muy sencillo, señor ministro. Así no se puede. Dejemos de tener reuniones y negociaciones a puertas cerradas, que todo sea abierto y transmitido, incluso por redes Pero sociales. la diputada acaba de decir que ellos fueron convocados en un momento dado, la sociedad civil, Sí. y tal, y de repente no se les convocó más. Bueno, entonces quiere decir que los diálogos sí son buenos. No, los diálogos ojo, son buenos, pero le insisto, después de las reuniones siempre hay dos versiones, la versión del gobierno y la versión del otro grupo. Ey, si las reuniones son públicas, se acaba eso, porque Y todo yo- el país es testigo. Ok, ¿Ves? está Las bien, reuniones de está negociaciones bien. que sean públicas. Y ojo, aunque Sí. queda la sensación de que, bueno, las revoluciones están a la vuelta de la esquina, bueno, la revolución francesa tal vez no fue la más importante del mundo, pero estuvo hasta la más importante. El punto aquí es cómo el gobierno puede, y yo soy de lo que estoy convencido que sí puede, desinflamar un poco la sociedad. Es que puede y debe. En concurso. Y debe. Puede y debe. En concurso con fuerzas que van más Claro. allá de su propia estructura. Puede y debe, señor ministro, para concluir brevemente. Sí, puede y debe, y nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer dentro de las circunstancias que agobian al país entero. Mira, concluyamos de esta manera. Si a la administración Cortizo le va bien, al país le va bien. Así de sencillo, y esa conciencia la debemos tener todos, los de oposición, los gremios, todos los movimientos, porque a las postres se trata de que todos estamos compartiendo la misma casa, el mismo país. Qué bueno que nos sentemos y conversemos y que lancemos ideas al aire, pero que además, y lo más importante es que de alguna forma se puedan convertir en realidad y concretar, como la disposición que usted habló, la oposición quiere contribuir, que contribuye y no se le cierren las puertas, porque insisto, es el país de la oposición y también el país del gobierno y es el país de los independientes que no están aquí sentados tampoco. Así que gracias por haber estado. Vamos a una pausa. En segundos regresamos porque, ¿sabes qué? Estos temas económicos hay que mirarlos fríamente. Sí, detrás hay seres humanos, como dijo el ministro. Cada número que usted ve cuando se habla de planilla, ahí hay un ser humano. Cada número es un ser humano. Pero, ¿podemos seguir sosteniendo estas planillas? ¿Qué podemos hacer con el tema subsidios? ¿Se puede congelar precios? Esa es la mejor salida que tenemos en economía. Todo eso lo vamos a conversar con Felipe Chapman en solo unos segundos aquí en Debate Abierto. Panamá en su encrucijada. Vamos al análisis del momento que estamos atravesando. Desde la óptica de las políticas económicas. Al fin y al cabo todos estamos hablando de economía, pero me dicen que yo lo presenté en los
avances como Guillermo Chapman. Gracias, Hugo. Y tengo la impresión que usted es Felipe. Si yo soy Felipe, pero me honra con el nombre de mi padre. Hombre, imagínese, elevarlo a nivel de su padre. Un saludo a don Guillermo, que siempre está en sintonía. Don Felipe Chapman nos acompaña. Ambos ganan con esa confusión. Él gana y Guillermo gana, le dice Felipe. A propósito de transacciones, Gracias. los dos. Esto es ganar, ganar. Don Felipe Chapman, estamos en esa transacción ganar, ganar, en esta encrucijada actual. Miramos lo que ha ocurrido en las últimas semanas y el impacto que está teniendo en nuestra economía. ¿Nos está saliendo más caro el remedio que la enfermedad o podemos estar tranquilos? Yo quisiera empezar bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido Buenos siempre. días. Quisiera empezar, como decimos, aquella frase que se refiere a aquellos polvos trajeron estos lodos. Entendamos de dónde viene la inflación rampante que estamos viviendo. La economía mundial se venía ya recuperando de la pandemia. Sí empezamos a notar algunas presiones inflacionarias muy leves comparado con lo que estamos teniendo hoy en día, especialmente en Estados Unidos, que ya la Reserva Federal hablaba de aumentar las tasas de interés para bajar el posible recalentamiento de la economía americana. Sin lugar a duda, lo que estamos viendo ahora es consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Y los invito a que hoy en día en su teléfono móvil pueden mirar, busquen precios de los combustibles antes y después y lo van a notar. Precios de los combustibles y también los invito a que busquen precio del trigo, precio del maíz, precio de los aceites. Por ejemplo, aquí importamos muchísimo aceite de soya que se utiliza para el aceite vegetal. Oye, hay una anotación ahí, nada más. El promedio de WTI del petróleo Texas en enero era 83 centavos. El promedio esta semana 104 centavos. 104, sí, es correcto, así es. Así es. Y recordemos, imagínense la trepada que hemos pegado. En pandemia llegó a estar por debajo de $20. Cierto. Así es. $20, recordemos, se nos olvida rápidamente. Sí. Y nosotros calculamos, hicimos una serie larga en Indesa, de creo, si no me falla la memoria, de más de 10 años, donde comparamos la inflación, el comportamiento de la inflación del IPC, del índice de precios al consumidor, que publica la Contraloría, versus el precio del barril de petróleo. Lo hicimos contra el WTI de Texas y contra el Brent, que es el del Mar del Norte, y tiene una correlación, es decir, una relación, uno explica al otro altísima, de 77% o 0.77, que es estadísticamente muy significativa. Y todos esos hallazgos, si lo proyectamos, ¿a dónde nos lleva en el escenario económico actual? Si hacemos una proyección, y simplemente esto es una estimación y puede cambiar, esto cambia todos los días. Ni más en el mercado petrolero, ¿no? Así es. Hoy nos debe estar costando a Panamá que importamos la totalidad de los rubros que acabo de comentar, excepto el maíz, que producimos algo de maíz acá. El 10%. Pero importamos 100% de los combustibles, 100% del trigo, 100% el aceite de soya, para mencionar solamente 3 rubros. Somos tomadores de precio. En combustibles nada más nos está costando al país entre 88 a 90 y tanto, y en el peor de los casos, $90 millones por mes. Eso significa que por cada hogar panameño, asumiendo que en Panamá hay aproximadamente 1.2 millones de hogares de 3.6 personas, para hacer un cálculo así de servilleta, estamos hablando de cercano a $30 al mes. Y si eso lo llevamos a una cifra anual, ya estamos hablando por familia de $3.500 y al país de más de $1.000 millones. Siendo importadores de precios solamente en estos 4 renglones que usted nos acaba de decir, al comienzo del programa nos hablaba don Rodrigo Noriega, hablemos de congelamiento de combustible, de algunos rubros, mencionaba el trigo, etcétera. ¿Es posible que congelemos precios? Sí, lo podemos hacer vía subsidios, pero la pregunta, y empecemos por entender las protestas y el ser humano, es decir, si una persona, y hablábamos de conversaciones y diálogo, cuando un individuo, un ser humano tiene hambre, tiene dolor en el estómago, o las cuentas no le dan ni para transportarse, es difícil tener una conversación racional. Sí, y eso es difícil entendible. Primero, la negociar en esas naturaleza condiciones. humana. Si lo dejamos llegar a ese punto, puede ser un estallido. O sea que de ahí estamos cometiendo el primer error como sociedad. Lo segundo es, podemos colocar subsidios para que nos cueste menos a todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo lo costeamos? ¿De dónde salen los recursos? Por darles una idea, nada más regresemos a números. El Canal de Panamá le aporta al gobierno aproximadamente unos $2.000 millones al año. En los subsidios que ya tenemos, sin tocar gasolina ni alimentos,
ya estamos entregando más de 2.200 millones de dólares en subsidios, entre vale, becas, pensiones a quienes no cotizan en la seguridad social. Es decir, estamos gastando más de lo que le ingresa al Estado por parte del canal. Así que cuando decimos, bueno, que los recursos vengan del canal, ya están gastados. Esa manta no da para arroparnos más. Entonces, el reclamo es legítimo, totalmente. Lo que realmente se vuelve un reto enorme es que nadie dice cómo atenderlo, dice que lo pague el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado somos todos. El gobierno es parte del Estado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacan los recursos del Estado? Los recursos del Estado vienen de dos fuentes, impuestos y deuda. Y en los últimos años hemos estado incrementando la deuda porque los impuestos no han estado alcanzando para pagar los gastos de gobierno. Es más, lo dijo aquí el doctor Rodrigo Noriega. Y no olvidemos, en pandemia el desempleo aumentó a 18%, 100% explicado por pérdidas de empleo en el sector privado. El sector público no despidió a nadie, sino que aumentó su planilla y a nadie se le dejó de pagar. No olvidemos eso fue lo que produjo el incremento de la deuda. En el tema del aumento de la planilla, decíamos en el segmento anterior, o quedaba sobre la mesa el tema, no es que haya aumentado la planilla, es que sigue aumentando. ¿Esa manta hasta dónde más va a dar? Es un comportamiento que yo diría, primero, que es insostenible y casi en alguna medida es irracional. Ahora bien, ¿a qué obedece eso? Eso obedece a decisiones políticas y hay que entender nuevamente el comportamiento del ser humano. Ese político que camina por la calle y le dicen, necesito trabajo, deme dinero, y están respondiendo a esa necesidad ciudadana. ¿Y por qué? Y ojo, hay ofertas de trabajo en el mercado que no logran llenarse. Y regresamos a lo que comentaba Rodrigo Noriega. Sí. ¿Por qué? Porque no le damos la educación ni el entrenamiento técnico a las generaciones para que puedan insertarse en el mercado laboral donde están las necesidades y oportunidades. No les dan las destrezas. Antes que don Danilo tome la palabra que ya se le había dado. Y entonces nos estamos yendo a huelga. Claro. No solamente no queremos mejorar la educación, sino que la queremos suspender. Fíjense las paradojas. Ahora, en medio de todas esas paradojas, nos decía el ministro de Vivienda, no veamos al que está trabajando en el Estado como un pecado. Ese está teniendo comida para llevar a su casa. ¿Podemos seguir teniendo esa mentalidad? Bueno, esa respuesta es cierta, pero no es sostenible. Y ese individuo que si tuviera las destrezas para colocarse en el mercado privado, podría acceder a salarios mucho más altos, a una calidad de vida superior, pero no tiene las destrezas. ¿Y qué le queda? Insertarse en el Estado y, como decía Rodrigo Noriega acá, muchas veces tiene un puesto de trabajo, pero no ejerce un trabajo, no agrega valor a la sociedad. Necesita un trabajo y un salario para alimentar a su familia, pero realmente no es que está desempeñando una tarea necesaria para la sociedad que crea valor. Eso no es sostenible, lamentablemente. A mí me quedó de aquella entrevista con el doctor Noriega, esto es claro, quedó resumido en esta expresión. Escuelas cerradas es señal indiscutible de deterioro social. Bien. Nos agrava el problema, Danilo. El problema social que tenemos lo va a agravar lamentablemente. Sí, en plazos, y vamos a ver plazo vamos a estar peor. La factura, la cuenta social y económica a mediano plazo mínimo. Va a ser y a terrible. largo plazo segurísimo. Así es. Yo comparto totalmente esa forma de encapsular la magnitud del problema de tener una educación en estado de deterioro. falla, de deterioro. Así es. Ahora bien, ¿qué está pasando o qué problema tenemos que solucionar de inmediato para que pueda subir la inversión privada? Porque la inversión pública tampoco nos va a resolver mucho. Hay una buena inversión pública, pero ni es suficiente ni es garantía de que las cosas se van a hacer oportunamente, porque yo comencé a ver cuánto le cuesta al Estado panameño, no hablo de este gobierno, sino al Estado panameño tener inversión privada. Y comencé a medir lo que demoraba en tiempo una inversión privada en Panamá. Y es terrible. 2, 3 licitaciones, es caótico. Mira. Pero acá es cuánto demora en tiempo tener inversión privada. Interesantísimo el tema. Primero, tenemos la psiquis de que el gobierno es lo que mueve la economía. Por cada dólar que gasta
o invierte el Estado panameño, llamemos el gobierno central, la empresa privada lo hace 4 o 5 veces. Todavía el motor de actividad económica en este país, todavía hasta ahora, es el sector privado. Si fuese el Estado, realmente no tendríamos el crecimiento que tenemos y el ingreso por habitante sería sustancialmente menor. Ahora bien, ¿qué necesitas para eso? Primeramente, paz social. Es decir, si estamos protestando violentamente, cerrando las calles, si no estamos llegando a mesas para tener diálogos, es decir, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Traigan propuestas para solucionar los problemas graves que tiene el país. Si recurrimos a la violencia, nadie va a invertir. Es decir, si usted si usted vive en un ambiente violento, ¿va usted a invertir en comprar una casa nueva? ¿En comprar un automóvil nuevo? ¿O usted simplemente va a posponer esa decisión y decir, yo estoy nervioso con lo que está ocurriendo en mi entorno y voy a ser más cauteloso? Eso aplica tanto para las personas, eso que son inversiones. Cuando alguien compra una casa es una inversión muy importante, es el activo más importante de la familia panameña. O sea que cuando en los hogares y las personas toman decisiones de invertir, igual que las empresas, miran a su entorno y requieren un entorno donde haya paz social, estabilidad política, donde haya certeza jurídica de un Estado de Derecho y obviamente donde hayan un sentimiento optimista sobre el futuro económico del país. Hombre, estamos en serias carencias en la mayoría de esos renglones. Y en cuanto a las protestas, yo lo digo de una manera simple, no se puede construir destruyendo. Sin embargo, nos queda de los segmentos anteriores una aparente desconexión, o no sé si usted la ve como una realidad, entre quienes administran el Estado, es decir, el gobierno en este momento, y los grupos de presión, que como usted decía, se sientan en la mesa y alguien con hambre ya no razona, Sí. alguien con necesidad de que no le den la cuenta ya no razona, Sí. lo que necesita es una solución. ¿Usted ve esa desconexión o usted ve un espacio de acción todavía posible? Yo no pierdo las esperanzas de vivir en un país en paz Bienvenido al club. y que dialoguemos, y nunca es tarde. Estamos atrasados, pero no hemos llegado al punto sin retorno todavía. O sea, Al Estado fallido, al que hablábamos hace un rato, país no no hemos está en llegado ahí. llamas, el país no está incendiado bien. todavía. Y tampoco las protestas han llegado ni a los niveles de Chile, ni a los niveles de Perú, ni a los niveles de Ecuador, ni a los niveles de Colombia. No hemos llegado, pero podríamos llegar. Eso está en Entonces, el horizonte. el llamado de atención tanto para gobernantes en todos los órganos del Estado y a los ciudadanos, organizados o no, a que evitemos que eso ocurra, porque en ese escenario perdemos Todos. ¿Cómo evitamos que Todos ocurra? perdemos. ¿Cómo evitamos que ocurra ese escenario? Yo creo que se evita dialogando y poniéndonos alcanzando entendimientos de cómo, primero, no podemos resolver, podemos hacer una lista de 1000 problemas que tiene el país. Podemos atender esos 1000 problemas o decimos, vamos a priorizar, vamos a escoger los 10 problemas más apremiantes que tiene el país. Empecemos por los 5 más graves: precios, empleo, el que usted escoja. Es decir, vamos a atender esos y como sociedad vamos a ponernos de acuerdo de cómo atender esos problemas. Hemos visto que la confianza pública juega un papel importante. Perdón, Danilo, porque a mí me llama la atención cuando veo esas protestas y veo listas de problemas y son cientos de problemas. Entonces, decir, No se puede, hay que priorizar. sí, o sea, cuando usted va a su casa y su casa tiene 100 problemas, ¿usted va a arreglar los 100 problemas el mismo día o usted va a priorizar, bueno, cuál es el problema más urgente que tengo en mi casa que reparar y atender? Eso se llama priorizar. Y algunos lo pueden atender en simultáneo y otros de manera separada, a Así propósito, es, ¿no? así Don es. Danilo. Sí. Y si los recursos no me alcanzan, tengo que escoger. ¿Qué es Ahora- para mí más importante? ¿Tener un refrigerador o tener un auto nuevo? Entonces uno va priorizando. Don Danilo. Sí. Parte de ese ambiente de mínimo de acuerdo implica tener confianza pública, porque tener como contraparte o tener como interlocutor a una parte en la que no confío hace inviable un diálogo, un proceso de acuerdo. La confianza pública en Panamá estaría basada en señales especiales. En el ámbito económico, ¿cuáles debieran ser esas señales que por su parte, sin que se la demandara la sociedad, el ciudadano, los gremios, la gente que se queja, el Estado debiera tomar? ¿Qué iniciativas económicas el Estado debiera apuntar? ¿Debiéramos hablar de un Estado, entonces,
austero, pero austero ¿en qué? ¿En qué renglón? En el nombramiento de personas, en el renglón de gastos, ¿de qué tipo de gastos? Sí, ok. En el renglón de seleccionar inversiones, ¿qué tipo de inversiones? ¿Cuáles son las señales que debe mandar el Estado? Bueno, el porque gobierno? podemos para varios programas. Empecemos por austeridad o no. Durante la pandemia, todo el año 20 y parte del 21 era un contrasentido contraer el Estado. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Por el aumento del desempleo en el sector privado, el cierre de empresas privadas, íbamos simplemente a agravar el problema. Ya pasamos eso. Aunque el COVID no se haya ido, estamos funcionando. Estamos mal que bien sobreviviendo con el COVID. El Estado entonces sí debe entrar en una etapa donde hay que apretarse el cinturón y empezar a recortar los gastos. Primeramente, que no crezca, número uno. ¿Cómo hacer? Ya congelar contrataciones. Y en efecto, en este momento salir a despedir empleados públicos es políticamente inviable y económica y socialmente y humanamente muy duro y casi que injustificable. ¿Qué puedes hacer entonces? Congelas las contrataciones y haces lo que técnicamente le llaman la amortización del empleo. Cada empleo que me queda vacante no lo reemplazo. No lo reemplazo. Entonces, y empiezo realmente en un programa de estudiar todos los gastos de gobierno y nuevamente priorizar e ir recortando y ahorrando los que son menos importantes. Yo no creo que todos los gastos que tiene un gobierno tienen igual grado de importancia ni de urgencia como los que tenemos en un hogar o en una empresa. Entonces hay que priorizar y empezar a recortar los que son menos urgentes versus los que son más importantes y más urgentes. Eso no ocurre de la noche a la mañana, eso hay que hacerlo paulatinamente. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas donde hay técnicos, donde tienen la capacidad de hacer esa tarea. La pregunta es, ¿gozan del respaldo político? Primero del gabinete, ¿gozan del respaldo político de la Asamblea Nacional? ¿Gozan del respaldo político de la ciudadanía que va a decir sí, hay que hacer un programa de austeridad y empezar a recortar el gasto si queremos tener recursos, por ejemplo, para temporalmente aliviar el incremento de los combustibles y los alimentos? Y hago énfasis en negrito y subrayado, temporalmente, porque si caemos en el engaño de que no hay subsidio más permanente que uno temporal, después no tenemos los recursos de cómo financiarlo. Tras este golpe de inflación, ¿es posible que Estados Unidos viva una recesión? Sí. Nuestra inflación no tiene que ver con el encarecimiento de la mano de obra, al contrario, la mano de obra nuestra está mal. ¿Cómo nos afectaría en esa situación una recesión? Sí, ahora mismo en los Estados Unidos las probabilidades se han incrementado de una recesión. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está muy nerviosa con la inflación. La inflación destruye la fibra social de un país. Y el banquero central le tiene pánico a la inflación. ¿Y qué está haciendo para bajar la inflación? Tiene que reducir la demanda para que las personas y las empresas gasten menos y la economía, entonces la demanda baja y los precios por lo menos no crezcan más. Encarece el dinero. ¿Y cómo lo puede hacer la Reserva Federal? Subiendo las tasas de interés, que entonces hace que menos personas compren viviendas, compren automóviles y que las empresas realicen inversiones. Eso entonces está aumentando las probabilidades de que en 12 meses, en 18 meses, no solamente que se enfríe la economía, sino que se contraiga, que haya una recesión. Y entonces ese es el temor que tienen muchas personas. Y si la economía más grande del mundo cae en recesión, afecta al mundo entero, incluyendo Panamá, que no estamos en el planeta Marte. Y debemos tener esa conciencia, por eso les hablaba hace un rato que estos temas económicos, incluso al poner el plato de arroz y frijoles en la mesa, debemos tenerlos claros, porque no lo podemos analizar viéndonos el ombligo. No. Estamos en una realidad global, incluso de economía de guerra, de tercera guerra. Y me gusta que hayas dicho Sí. arroz, que eso nos olvidaba. ¿Cuál es uno de los ingredientes más importantes para producir arroz? Fertilizantes, que también se nos han disparado, producto de la guerra. Y lo que me llama la atención es que nadie habla aquí de la causa. Yo no veo a nadie protestando frente a la embajada rusa, por dar un ejemplo. Puede sonar jocoso, pero lo que tiene tomo toda nota la es que razón. todos Pero, los tratamientos sí, son de shock. Sí, al final sí. Aunque algunos tienen que ir paulatinamente, ¿no? Porque, como lo decía, despedir empleados públicos en este momento no es ni política, ni social, ni humanamente ni viable. humanamente viable. Así es. Así es. Gracias por toda esa orientación esta mañana,
don Felipe. Don Felipe Chapman. Gracias, don Hugo. A propósito del arroz, del costo, del precio de la comida, de los fertilizantes y todo esto, el viceministro de Desarrollo Agropecuario nos visita en segundos y también los consumidores van a estar con nosotros porque tenemos que hablar de el arroz nuestro de cada día, si es que lo podemos tener cada día. En segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Hablemos del alto costo de vidas. Dejaba a don Felipe Chapman hace un rato el tema de los fertilizantes. Hablamos del pan, que usted estaba hablando del pan, don Danilo. Así es. Así que le voy a dar la palabra a usted. Antes solamente déjeme darle la bienvenida a el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, y a Giovanni Fletcher de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA. Hay que tomar aire para decir ese nombre completo. Don Danilo. Bueno, es que esta semana, como todas las semanas, pues fui al supermercado y al comprar el pan... Usted va, a mí me mandan. Sí, disculpe, una anotación nada más. Al comprar el pan, interioricé algo que mecánicamente, pues, uno se da cuenta que las cosas van subiendo, pero lo interioricé porque quedé impactado. Y vi que el precio era exactamente el doble del pan que yo compraba hace menos de un año. Entonces allí comencé a empezar, y comencé a ver los precios nuevamente y efectivamente hay un incremento de precios importante. Y en un producto tan simbólico como el pan, pues eso ya debe darle a uno una señal de alarma, de alerta. ¿Cómo vemos esto? ¿La tendencia sigue? ¿Se va a mantener? ¿Esa va a ser la cruda realidad? ¿Cualquiera de los dos? Bueno, nosotros vamos a comentar desde el punto de vista del mundo de consumidores, que efectivamente hay muchos consumidores anotando, llamando en redes sociales, a través de la página web de UNCUREPA y PADECU, haciendo anotaciones respecto a efectivamente lo que usted percibió, doctor, relativo al aumento en determinado tipo de productos, específicamente aquellos derivados o vinculados al trigo, a la harina de trigo y otro tipo de derivados. Es notorio que en Panamá no se produce el sustrato necesario para producir este tipo de productos y que definitivamente frente a las situaciones internacionales, los productores locales de este tipo de productos, los comercializadores, van a tener que incrementar y están incrementando en desmedro al bolsillo de los consumidores que tienen que hacer mayor esfuerzo económico patrimonial para satisfacer dentro de la posibilidad de acceso a este tipo de productos. Es lamentable y la solución pasa dentro de la utópica solución, entre comillas, por variar los hábitos alimenticios y quizás dejar de consumir tanto pan en provecho de quizás otro producto que pueda llenar caloríficamente las necesidades básicas. Variar hábitos alimenticios o han propuesto otros, congelemos la canasta básica por el alto costo de vida. ¿Qué hacemos, señor viceministro? ¿Qué tiene el gobierno entre sus planes? Bueno, nosotros hemos estado trabajando constantemente. Por ejemplo, nos hemos enfocado mucho en arroz. En abril de este año se dicta la resolución del ministerio por la cual se está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros estimamos que van a ser aproximadamente 130 millones de balboas para poder mantener el precio de venta del arroz de primera, que es el que más consumimos, en 40 centavos la libra. Por el otro lado, hemos facilitado la importación de insumos. Yo comentaba antes con el doctor Fletcher que en mayo de este año se liberó la importación de fertilizantes y gracias a esa política del presidente Cortizo y del ministro Valderrama, recibimos 5.000 toneladas métricas de fertilizantes. Hablemos de ese detallito porque nos lo dejó en el tintero precisamente don Felipe Chapman, el impacto que está teniendo, cómo producir más arroz, cómo ser más productivos si nos están costando más los fertilizantes. Bueno, en primer lugar es la resolución que te mencionaba de abril, del 5 de abril de este año, por la cual el Estado está poniendo 16 balboas por cada quintal, los otros 17 los van a pagar los molinos. Con eso hemos podido mantener, inclusive se ha incrementado aproximadamente en 2.000 hectáreas la superficie sembrada de arroz de este año versus el año pasado. Y el tema fertilizantes, ¿cuánto se ha disparado y qué impacto ha tenido esta baja en aranceles de la que nos habló? Bueno, con la apertura que hicimos de fertilizantes, con la liberación para la importación, nosotros también estamos tratando que las asociaciones de productores y las cooperativas
ubiquen los fertilizantes afuera. El gran reto que tenemos es que hay poca oferta a nivel internacional. Los que pueden conseguir fertilizantes son los que los han traído tradicionalmente y lo que queremos es que haya mayor competencia. ¿Y como Estado lo podemos hacer? Lo podemos hacer, el Instituto de Mercadeo Agropecuario tiene las facultades, también se modificó la ley de Lima. Sin embargo, el gran reto ha sido desde finales del año pasado ubicar una fuente seria, porque también hay mucha gente hablando y ofreciendo cuestiones que no tienen una fuente confiable de fertilizante para traer a Panamá. Eso lo ha ubicado la empresa privada y la buena noticia es que tenemos suficiente fertilizante en Panamá que ha sido importado por la empresa privada, y la que no es tan buena noticia es el costo, que sí se ha incrementado en forma exponencial. Ahora, nos hablaba de la superficie sembrada de arroz. Hay una importación de arroz que viene dentro de algunas semanas. ¿El precio de primera va a seguir al mismo? Además del arroz, ¿vamos a aumentar esa cartera? Porque las protestas esta semana iban en la vía de hay que congelar más productos por el alto costo de la vida. ¿Hay espacio para hacerlo? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo por solicitud de los productores de liberar. Ahora mismo, yo por ahí tenía anotado, solamente tenemos con precio regulado el arroz, por supuesto, el pollo Panamá y también pan de molde, que de repente no es el pan que don Danilo consume, pero tenemos un pan de molde dentro de la regulación de precios. A principios del año se sacó la cebolla, la papa, el ñame y otros productos que tenemos regulados. ¿Qué sucedió con eso? Este año tuvimos una buena producción de cebolla. El precio anterior de la cebolla era 80 centavos la libra, el precio regulado. Cuando se da la oferta, sobre todo en la época de verano, el precio bajó. Así que en ese sentido apoyamos al consumidor y también al productor que encontró mercado. También algo de cebolla compramos nosotros a través del Plan Panamá Solidario. Sería un sacrificio que habría que contabilizar, volver a lo que hemos querido liberarnos, que es la regulación de precios. ¿Es el escenario regular los precios? Bueno, esta temática siempre ha sido complicada. Por ley, o bajo la premisa de la ley, la regulación de precios o control de precios solo puede operar y solo debiera operar cuando hay distorsiones de mercado. En el pasado, anterior administraciones y esta, de una u otra forma, hemos visto que el Estado, por política propia, lo ha venido haciendo, desregulación de una forma o liberación en otra. Sin embargo, el matiz cierto es que la Ley 45 de 2007 solo permite el control de precios frente a práctica monopolística absoluta o relativa aplicada por agente económico en el mercado pertinente. Y invita la propia ley a que el Estado persiga rigurosamente la distorsión o la gente que está distorsionando. Nunca ha ocurrido. Pero estamos en una situación de emergencia, claro, situación del costo de la vida, claro, que nos está volando. Algo hay que hacer. Lo cual obliga a que el Estado, de una u otra forma, regule o reglamente de manera acorde con la realidad, con la situación de emergencia que se cita, y la regulación de precios sea mucho más de fondo, mucho más contextual a lo que se viene planteando. Es decir, hay gente planteando de que se regula hoy día el precio al consumidor final, cuando otra gente habla de regular inclusive la ganancia. O sea, hay que comenzar a ser creativo. El Estado debe comenzar a abrir el marco de discusión. Hay países como Perú o Brasil que tienen Consejo Nacional de Temas de Consumidores, donde hay varias carteras ministeriales participando al mismo tiempo, no 2 o 3, muchas, bajo la premisa de un código de protección al consumidor general. Panamá tenemos una ley 45, tenemos un consejo asesor de la Codeco con tres ministros, donde no nos hemos reunido en más de 10 años prácticamente. O sea, Wow. se tiene que comenzar a priorizar política nacional de consumo al más alto nivel, en la cual efectivamente los componentes básicos del Estado que gobiernan la nación con participación de los consumidores, de los trabajadores, participemos de esas políticas, cosa que no ocurrió a la fecha en ningún gobierno. Oye, ni en situación de crisis este consejo de Acodeco se ha reunido, este consejo de ministros, de tres ministros. Bueno, la Comisión de Regulación de Precios sí nos hemos reunido, se reúne cada 6 meses y en ocasiones con más frecuencia. Ahí está el ministro de Comercio, está el ministro nuestro, Augusto Valderrama, y también el MEF, con el equipo técnico. Pero como dice Giovanni, hay que buscar alternativas. Nosotros
hemos hecho un gran esfuerzo también con el apoyo de estabilización del precio de combustible a los sectores que, siguiendo instrucciones del presidente, sentimos que tienen la mayor necesidad. Primero tuvimos el transporte colectivo, selectivo, y ayer estábamos anunciando, el lunes se firma un decreto ejecutivo en el cual le estamos dando un apoyo a los pescadores artesanales a lo largo y ancho del país. Pero la protesta tiene que haber congelamiento para todos los ciudadanos, no solamente para algunos sectores, porque está impactando a todos los ciudadanos. ¿Hay algo en esa vía que se pueda hacer? Ojo, es innegable que a todos nos está pegando el precio del combustible, pero hay que ver las cifras. En Panamá se consumen 60 millones de galones de combustible al mes. Todos los que consumimos, ese es el tamaño del consumo nacional, que es muy superior a lo que se da en otros países, que quizás con un poco más de presupuesto liberado, tomando en cuenta que hay programas de asistencia social que cuestan más de 2.000 millones de balboas al año, este asunto del combustible hay que focalizarlo y es lo que hemos tratado de hacer con el transporte agropecuario, con los pick-ups y los camiones que se usan en labores agropecuarias. Pero las también. protestas esta semana eso no es suficiente, tenemos que ir más allá. Bueno, hay que ver en el fondo las protestas, qué es lo que está motivándolas. A nosotros nos llama la atención que una delegación encabezada por la ministra Maruja Gorday de Villalobos, a los pocos minutos que se sientan, no le dan ni siquiera oportunidad al diálogo y se levantan y dejan una mesa solo con la contraparte de gobierno. Es importante tener tolerancia y escuchar. Nosotros en Chiriquí la semana pasada pudimos llegar a un acuerdo con los transportistas y productores. ¿Qué hay de fondo en las protestas? ¿Necesidad o es política? Digo, es una realidad que para todos que el combustible afecta la capacidad propia de producción del panameño, de llevar a los niños a la escuela, de ir a trabajar, y bajo el diseño estructural que históricamente ha tenido el país, de un sistema público de transporte en general complicado, evidentemente las personas apostaron toda su vida por tener vehículo propio, cuando lo ideal hubiese sido históricamente tener un mecanismo de transporte masivo que no priorizara el combustible, el vehículo en forma individual. Lamentablemente no pasó y tenemos el modelo que tenemos. El tema de la protesta, depende de la interpretación de cada parte. Nosotros sí estamos claros en que el Estado, por parte de esta administración, por lo menos ha anotado algunos elementos para favorecer a algunos sectores que evidentemente, como de su carácter productivo, requieren un tipo de ahorro. Sin embargo, tal cual se cita, todos los consumidores aspiramos o esperamos tener también una posibilidad de ahorro dentro de la significancia que se pueda. El tema no es fácil en ningún estadio. Sin embargo, muchos citan ejemplos de países colaterales como Colombia, Costa Rica y otras naciones, donde sí ha habido esfuerzos de congelamiento general o global. Depende un poco de la política del Estado y depende un poco de la visual que cada gobierno tenga. ¿Es aplicable a Panamá? ¿Esas políticas son aplicables a nuestra realidad? Muchos citan de que haciendo determinados esfuerzos, sí, obviamente dependerá del tipo de estructura política que se quiera fomentar. ¿Ustedes qué le piden al gobierno como consumidores? Nosotros apostamos y rogamos, evidentemente, porque se pueda alivianar de una u otra forma el sufrimiento de los consumidores de a pie, que lamentablemente tienen que usar vehículo propio para poder transportarse. El mecanismo de solución dependerá, evidentemente, de cómo se instrumente, y lo que aspiramos es que se instrumente con la participación de los consumidores finales, que somos mayoritariamente los más afectados. No discutimos que el transporte público, que los agricultores, que los productores, que los transportistas en general también se ven afectados, pero la mayoría de la población que compra gasolina son consumidores finales de este producto. ¿Merece un alivio? ¿Es posible un alivio? Aspiramos a un alivio de una u otra forma. Don Danilo. Yo quisiera saber si hay alguna forma de monitoreo o de indicador que nos permitiera saber si en esta situación de inflación el consumo de los productos ha bajado. Y si ha bajado, si hay entonces producto que se está perdiendo o que se está quedando sin distribución. Bueno, hace poco tuvimos la cadena agroalimentaria del arroz. Y el arroz, que es el rubro número uno de los panameños, todos nosotros que somos consumidores, ha bajado un poco el consumo mensual.
con lo cual se han hecho los ajustes correspondientes. Como mencionaban, hoy se están negociando en la Bolsa de Valores Agropecuarios 600.000 quintales de arroz para complementar la producción nacional. Pero ha bajado el consumo. Ha bajado un poco el consumo, no en cantidades. Nosotros consumimos normalmente 750.000 quintales de arroz en cáscara al mes. Es decir, ese arroz posteriormente pasa a los molinos y es empaquetado y vendido. Así que es un poquito menos si sacamos el arroz blanco de esa cantidad. Entonces sí ha bajado un poco. Evidentemente a todos nos está afectando esta situación. Y yo lo que quisiera aprovechar es para hacer un llamado, que debemos sentarnos en la mesa. Nosotros no tenemos todas las soluciones, estamos viviendo momentos inéditos. Si hubiese un sistema andando de, por ejemplo, acreditarle el reconocimiento, el alivio económico a los tractores, que lo estamos apoyando con 400 balboas al mes, a la maquinaria agrícola, a los pick-ups, a los camiones, a las mulas que transportan alimentos, pero estamos en el proceso de establecimiento de estos sistemas y por eso es importante escuchar al transportista, al productor, para poder hacer los ajustes correspondientes. Y la única forma que tenemos de hacerlo es en una mesa. Sí, nosotros somos creyentes en el diálogo, por eso siempre citamos a todos los sectores para que los domingos conversemos aquí sobre las diferentes salidas. Y es cierto, señor ministro, viceministro, perdón, a todos nos está golpeando la crisis, pero no parece que todos tengamos la misma capacidad de soporte. Y, por ejemplo, en el tema combustible, insistimos en una de las tantas fórmulas que aquí se ha puesto sobre la mesa para aliviar, por lo menos, o enviar el mensaje de esta carga la llevamos todos. Que los altos funcionarios paguen su gasolina y usen sus propios carros. De 1.500 para arriba, creo que lo pueden hacer y enviarnos el mensaje a todos de, ¿saben que esta carga nos está afectando a todos y todos estamos tratando de sobrellevarla? ¿Usted cree que eso es posible? A mí me parece que es una fórmula razonable. Me parece que... Llévela a gabinete, posible, porque hay otras más que se han puesto sobre esta mesa que son viables y enviarían el mensaje correcto al país. Por lo pronto, gracias por la orientación que han dado esta mañana y el compartir ideas, porque hay un país que está sufriendo, señor ministro. Como decía don Felipe Chapman, el problema es que cuando tú tienes hambre o no te dan para los gastos, ya es difícil conversar. Y eso es algo que tenemos que meditar si lo dejamos sobre el tintero. Gracias a los dos por haber estado esta mañana acá. Hacemos un alto, en segundos regresamos porque esta semana el país se estremeció. Una adulta mayor era maltratada por alguien muy cercano. Supimos posteriormente su sobrino que fue criado desde los 7 años por ella. Pero en fin, es un cuadro dramático. Vamos a hablar de ese tema, lo vamos a extrapolar. Nos estamos convirtiendo en un país violento. ¿Y qué podemos hacer ante esa situación? Porque el problema aquí no es solamente hablar de lo que estamos atravesando, sino cómo salimos de esas situaciones difíciles que vivimos. En segundos nada más, hablamos del tema aquí en Debate Abierto. Aquí en El Cambio estábamos conociendo algo más de Aida Selles, que es nuestra siguiente invitada y con quien cerramos el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Digo conociendo más porque yo le iba a presentar como criminóloga, pero usted ha sido trabajadora social, docente, abogada, criminóloga. ¿Se me quedó algo en el tintero? No. Diría mi mamá, y mamá. ¡Wow! Sobre todo lo más importante es la labor que hace el educador, el maestro. En el fondo, maestra, que para mí es el título de mayor honor que alguien puede tener. Es correcto. Ser maestro. A propósito de ser maestro, decía al principio del programa don Rodrigo Noriega, mientras las escuelas están cerradas, las bandas no cierran sus aulas. Claro, definitivamente. Ellos trabajan todo el tiempo y aprovechan la coyuntura que no aprovecha el Estado para secuestrar, digo, en términos de asimilación a lo que hacen las pandillas, a esos jóvenes con espacios, con oportunidades y potenciando al niño y al joven. Es para que veamos la onda expansiva de cuando cerramos un aula de clases. No estamos desdiciendo del derecho a la protesta y el malestar por lo que está atravesando el país y el mundo. No, lo que estamos diciendo es, hombre, como se proponía, si usted imparte clases en la tarde, marche en la mañana y viceversa, ¿no?
o los fines de semana, o hagamos algo, pero no le demos los estudiantes al ocio o a las bandas. Eso me impactó. Yo no había pensado en el tema de la banda, que de verdad que no cierran sus aulas de clase. Y al final, eso nos trae a los escenarios también de violencia, que con lo que íbamos a cerrar el tema el día de hoy. El programa el día de hoy. Así es. Ajá. Hablemos de esos escenarios de violencia. ¿Panamá es un país violento hoy? Panamá está viviendo, al igual que otras sociedades del mundo, una ola de violencia. Una ola de violencia que impacta sobre todo a las personas más desposeídas, a las familias más desposeídas, porque tienen una situación de desigualdad en términos de satisfacer necesidades. Y esa desigualdad, disculpe que vuelva al tema educativo, porque eso uno lo lleva en el corazón. La desigualdad, en la medida en que no ajustamos los temas educativos acorde a nuestra realidad, se va a seguir haciendo todavía más grande esa desigualdad. Claro, definitivamente que ello es así, pero también hay que entender que la educación es un tema no resuelto por mucho tiempo. Porque ver, por ejemplo, nada más el tema de estos niños pasando un zarzo en las condiciones en que de peligro que hay, eso invita a deponer todas las otras tareas y abocarnos a la educación de verdad. Es que es un tema puntual y necesario. Hace un rato hablábamos de la simultaneidad de las tareas. Arreglemos el zarzo, pero no debemos dar clases. O sea, el mal no se cubre con mal, el error no se cubre con error. Tenemos en algún momento que comenzar a construir, y en ese construir, para mí, la educación es sagrada. Tal vez porque yo tuve docentes que me daban clases incluso fuera del horario escolar sin ganarse un real. Tal vez por eso yo tengo esa formación. No sé, y en educación pública, claro, a propósito. Definitivamente que la educación es básica y como se ha planteado, debe ser la estrella, ¿verdad? En todos los aspectos. Pero esa educación, además de sustentarla el educador, tiene que contar con todos los elementos que lleven pues, a cumplir con los objetivos que es. Y hoy día la educación tiene dos objetivos, que es instruir y formar. Y yo creo que cumplimos medianamente el tema, por algunas carencias, de instruir, pero el tema de la formación hay que revisarlo en la educación, sobre todo en la educación primaria, básica. Y en esa tarea estamos todos involucrados. Sí, porque mire, ahí vamos con el tema que usted, que es el que nos convocó acá para que lo viéramos, el tema de la violencia intrafamiliar o doméstica, que es el tema que ustedes tienen en el tapete hoy día por el caso que se vio de la violencia a un anciano. Eso evidencia las situaciones que hay no registradas. Incluso yo creo que la violencia contra el adulto mayor es una de las más subregistradas. No hay estadísticas, pero ocurre con la mayor frecuencia que cualquier otro tipo de violencia. Mire, a propósito de registros, yo quiero dejar solamente estas cifras que a mí me impactaron. Yo no las conocía. Al venir usted, me puse a revisar. En Panamá, cada 30 minutos se registra un acto de violencia doméstica. En un mes se producen 1.599, lo que se traduce en 53 casos diarios, 2 cada hora. Y usted me dice que de los adultos mayores están subregistradas. Entonces, que al igual que los niños, son las personas que dependen de alguien más para hacer la denuncia. Sí, muchas veces por la condición médica, por su discapacidad, no tienen quien los auxilia para efectos de denunciar ante una autoridad el maltrato de que están siendo víctimas. Exacto. Esos datos que estabas mencionando, Hugo, son los datos registrados. Si nos separamos los años de pandemia, en los últimos años hemos tenido más de 15.000 hechos de violencia doméstica al año. Hemos tenido años de más de 20.000. Y ha crecido un 13% al inicio de este año. Exacto. El tema es, hemos tenido años de más de 20.000. ¿Cuál es el caldo de cultivo que nos está llevando a este escenario? Bueno, factores que explican esta conducta son de orden biológico, psicológico y social. A ver. Tenemos, por ejemplo, hay predisposiciones en términos de temperamento, por ejemplo, violento. Hay enfermedades, situaciones de enfermedades en las personas, en los victimarios. Pero también está el tema de problemas psicológicos, el tema de la presencia del alcohol, de la droga y sobre todo del estrés, el manejo del estrés y situaciones sociales que propician la violencia dentro del ambiente familiar. Entonces, nosotros tenemos una variedad de factores que son predisponentes, preparantes y desencadenantes de acciones violentas, sobre todo en la familia, que se supone que es el escenario que debe proteger a sus miembros
y contrariamente lo desprotege. Ahora, teniendo todo ese escenario, nos rasgamos las vestiduras como sociedad al ver las escenas de esta semana, pero el tema es mucho más profundo. Cuando hablamos de que hay un comportamiento, el tema del temperamento, que es heredado, etcétera, etcétera, no sé si en Panamá tenemos clínicas para el manejo de la ira, etcétera, este tipo de cosas, o si nos sentimos inmunes. No, yo no voy a un psicólogo, no voy a un psiquiatra porque van a decir que estoy loco, cuando realmente lo estoy necesitando. Definitivamente, que este es el tema puntual, o sea, ¿qué tipo de atención tenemos en Panamá, de programas que atiendan de manera preventiva, sobre todo, el tema de la violencia intrafamiliar o doméstica? O sea, preventiva y permanente. Sobre todo, exactamente. Es decir, nosotros planteamos para este tema, porque mire, cuando hay casos así aislados, a veces somos mediáticos y salimos a ventilar la situación y luego se nos olvida. Pero este es un tema de políticas sociales que tienen que ver y tienen una conexión con las políticas criminológicas de Estado. O sea, sostenible en el tiempo y en el espacio, con un concepto de participación activa de la comunidad. Pero cuando nosotros vemos estos casos aislados, que a mí no me corresponde ahorita, por ejemplo, decir, en el caso de victimario, ¿qué ocurrió? Porque sería irresponsable de parte nuestra decir cuáles son los factores que lo llevaron a él a estar victimizando a una persona a la cual pues le dedicaba su atención. Es que uno puede ver atenuantes y agravantes, pero al final es una escena tan dura, tan descarnada, que impacta. Al final vemos una escena donde hay dos adultos mayores, porque él tampoco es un chiquillo, más allá de los lazos afectivos. Así es. Pero eso nos muestra la gravedad de lo que estamos enfrentando como sociedad. Eso es correcto. Y entonces en las clases más desposeídas se evidencia más el tema de maltrato. Porque cuando la persona tiene el recurso para buscar quién cuide y quién atienda debidamente a estas personas de mayor edad o con alguna discapacidad, usted resuelve económicamente. Tiene una enfermera, tiene una persona preparada para asistirlo. Pero también del otro lado, como usted decía, aquel cuidador, por eso es que dentro de las sugerencias que se hacen para atender el tema de la violencia o el maltrato al adulto mayor, está la sugerencia de también atender al cuidador. O sea, disponer un tiempo para atender las tensiones y la ansiedad que puede estar desarrollando producto de la incapacidad o de la falta de habilidad, paciencia, tolerancia para atender a una persona que demanda exceso de atención, como es el caso, pues, puede ser porque se hablaba de una señora con demencia. Entonces son situaciones médicas que cualquiera no está preparado para atender. Y no justificamos el comportamiento, pero sí explicamos. Disculpe, ¿el sistema público está preparado para esto? ¿Del sistema público de salud mental? Yo pienso que no. Yo pienso que nosotros tenemos una ausencia o una carencia muy grande en clínicas de atención psicológica y emocional y salud mental. En las comunidades, en las escuelas, para atender tempranamente los brotes de violencia. 800 casos de pensamiento suicida de niños lo dicen todo en las escuelas en este momento. Don Danilo, disculpe. Definitivo. Ahora, profesora, la violencia doméstica tiene escenarios como este, muestras como esta, donde el adulto mayor es víctima. También tiene escenarios en los que adultos que no son mayores son víctimas. Y también tiene escenarios en el que hay niños que o son víctimas o son actores que están presentes. Claro, definitivamente, son víctimas indirectas. Yo he planteado que la violencia doméstica tiene una doble dimensión. Así es. La gravedad de la violencia doméstica es que produce una víctima instantáneamente, pero además culturiza a individuos a que posiblemente el día de mañana vean la violencia como algo normal. Claro. ¿Hay información científica sobre esto? Bueno, usted que tiene tanta experiencia. Definitivamente que sí. O sea, una de las hipótesis o de las verdades demostradas en el tema de la violencia doméstica es que es una conducta aprendida. O sea, el sujeto, el niño que está viendo y crece en un ambiente hostil, va a aprender el modelo a ser violento. En su vida futura repite el modelo. La conducta violenta es aprendida. No necesariamente tiene que ver con algún tipo de patología o psiconeurosis, etcétera, o estado mental, pero también es un aprendizaje. Acuérdense que el método más antiguo de aprender es la imitación. Ahora, si usted vive en violencia, usted aprende violencia. Así como se aprende violencia, también se aprende la convivencia pacífica. Es correcto. ¿Cómo apuntamos en esa dirección? Bueno, esto debe ser objeto de una política social, política criminológica de Estado, donde se plantee la prevención. Mire, el hombre de hoy ha cambiado su ética, el sentido de la ética, los valores.
No es que se perdieron, es que los valores están allí, pero no se usan. Han caído en desuso. Entonces también podríamos decir que de ese capitalismo de producción industrial se ha pasado a un capitalismo financiero y comercial, donde el sujeto vale más por lo que tiene que por lo que es. Entonces ahí estamos hablando de un sentido, un cambio en el sentido ético que hay que retomar. Entonces esto debe ser producto de una política de Estado, o sea, no un programa ni un plan de gobierno, sino debe ser sostenible. Tú sabes, Danilo, cómo se trabajó nosotros de la unidad académica de la universidad. Así es. Se planteó en el 2002, 2004, una propuesta de política criminológica de Estado que todavía Lleva años. Oiga, fue un no decreto en aquella época, pero ya es ley, es un ¿no? decreto, no, aún está en discusión. Te digo, está en discusión para convertirse en ley. Que es En el términos mismo- prácticos nunca ha dejado de ser una intención. Exacto, o sea, y tú sabes que fue un documento trabajado con 21 instituciones. Trabajado, mejorado, Revisado, y todavía sigue, bueno, el mismo documento, casi la base, es la misma que se está presentando, con algunos ajustes en cuanto a quién debe regentar ese organismo, pero todavía no es una realidad. Y mientras tanto vivimos lo que estamos viviendo. Ahora bien, el tema no es hacer leyes y adoptar políticas, en teoría, porque si usted quiere, usted toma el libro tercero, el Código de Familia, y usted duerme tranquilo. Ahí está todo planteado lo que hay que hacer y el rol del Estado. Pero no se instrumenta, no se implementa. Hombre, hay una constitución de un país vecino que dice el derecho, la paz es un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Y es un país bien violento aquí, un país vecino. Don Danilo. Profesora, vemos como costumbre el reaccionar de manera llamativa, con alertas, los indicadores más cruentos de violencia, ¿no? El Sí. homicidio, la lesión, Claro. el asalto a mano armada. La sociedad se ha acostumbrado a estos delitos que yo llamo delitos escuela, al hurto, a la violencia doméstica, a este tipo de delitos que son por miles los que más ocurren. No, yo no pienso que nosotros hemos llegado al nivel de acostumbrarnos a la violencia. Yo creo que nadie se acostumbra a la violencia. Sencillamente, la frecuencia de los hechos desde el punto de vista cuantitativo han variado. Ha habido un aumento en estos casos. Pero eso significa que nosotros hemos dejado de atender los factores de riesgo oportunamente. O sea, esto se llama prevención primaria. No la hemos hecho. Y obviamente, al crecer la población, han aumentado los casos. Pero yo creo que nadie se acostumbraría a la violencia. Y eso es grave si hay algún camino hacia allá, porque entonces sí estaríamos nosotros en un verdadero problema. Nosotros estamos a tiempo de atender con políticas de prevención. Mire, los factores de riesgo. Cuando usted hace estudios de los factores de riesgo relacionados a la violencia, usted encuentra hogares disfuncionales, pobreza extrema, Ruptura escolar. deserción escolar, exacto, presencia de droga, consumo y venta local en las pequeñas comunidades. O sea, tenemos el caldo de cultivo. ¿Y la diferencia cuál hace? Sí. El control disciplinario y la presencia de un hogar que funciona. Esa es la diferencia. Y que el niño no ha tenido que tempranamente dejar la escuela para trabajar. Entonces son variables protectivas. Eso hay que fortalecerlo. Con tantas Son factores variables, protectivos. ¿cómo asumir un liderazgo o qué camino tomar o qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque al oír su reflexión, usted dice, nadie se acostumbra a la violencia. Pero le voy a ser franco, yo tenía un grupo de colegas periodistas que cuando a este caballero, el del caso que nos ocupó esta semana, decían, hay que meterlo en la joya, ¿para qué lo mandan? ¿Por qué no lo llevaron? ¿Por qué no hicieron? ¿Que hay que agarrarlo a golpe? O sea, era la reacción que había en los grupos. Sí, lo que definitivamente nosotros somos una sociedad represiva, altamente represiva. De hecho, la respuesta que se plantean para estos temas es el aumento de las penas. Son medidas represivas, punitivas. Es más, Pero ya- esto tiene que ver con la ausencia de políticas de prevención. Fíjese, es más, el nivel de violencia al que nos estamos acostumbrando, por decirlo de alguna forma, es que se nos hacía difícil llamarlo el presunto agresor y se trató de explicar legalmente por qué. Pero más allá de eso es que ya tenemos en nuestra psiquis la respuesta violenta a lo que vimos como un acto de violencia. Claro, definitivamente, como Ahora- seres humanos que somos. Claro. Ahora, ¿cómo cerramos esa espiral? Bueno, definitivamente que nosotros no podemos dejarle a los particulares y al ciudadano común la respuesta de este tema tan complejo.
nosotros tenemos que pensar que es una responsabilidad del Estado. Y el Estado debe delinear políticas serias, responsablemente. Y no dejar al ciudadano, porque si nosotros dejamos al ciudadano que sea el que se defienda, o que sea el que castigue, volveríamos a estadios ya superados de la historia. Tomarse la justicia por la mano. venganza Exacto. por su propia cuenta, venganza privada, etc. Ahora, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad y de alguna forma estamos dejando Sí. que esto aumente y que de repente sea el individuo que reaccione. Pero fíjense que a través de la historia, digamos en la era democrática, hay atisbos que se han hecho y todo se ha quedado en intención. Me acuerdo en la época de don Ricardo Arias Calderón que hubo una intención en ese momento y se reunió a los diversos sectores políticos para que fuera permanente. Después vino una intención con don Martín Torrijos, la intención que hay ahora, pero al final no nos sentamos y concretamos. ¿Qué trae por consecuencia esto? Que iniciativas que tienen algo de sentido lo manejemos políticamente. Le pongo un ejemplo. El gobierno anterior usó aquello de darle un bono a los pandilleros que salían, ¿verdad? Que tenían un modo de vida y que de alguna forma tenía que haber una transición. Nunca evolucionó, hubo ataque político, tampoco se le dio seguimiento. Al final no nos ponemos de acuerdo en una receta para enfrentar la situación. Definitivamente que lo que está ocurriendo es que nosotros realizamos actividades y programas, que una vez que cambia el gobierno, cambió y se dejó de hacer. A veces dentro del mismo gobierno. Con el cambio de ministro cambia todo. Definitivamente. Entonces, la política establece los pasos, las guías a seguir y debe ser sostenible. Lo que se haga ahí dentro de las políticas, que convoca la participación ciudadana y la empresa privada y todos, debe tener una misma línea. Pero estos son programas aislados que no están planificados debidamente. La política criminológica, política social debe estar planificada para que cuente con los recursos necesarios para poderla llevar a cabo. Bueno, como sociedad en algún momento tenemos que planificar, hacer un alto y ver qué hacemos con este tema, porque no es cuestión de sorprendernos con algo que ya forma parte de la vida diaria y que está subregistrada, como usted misma nos indica, tanto en adultos mayores como en niños. Gracias. Más vulnerables, y la mujer, pues. Sí, definitivamente. No, evidentemente. Gracias por acompañarnos este día y toda esa orientación. Don Danilo, culminamos. Sí, me quedo con esta frase. Escuelas cerradas, señal indiscutible de deterioro social. Porque la escuela de las pandillas y de la violencia esa no cierra nunca. Gracias por la sintonía. El próximo lunes, nuevamente juntos, primero Dios, esta tarde a las 3 usted ve el programa completo en la pantalla de EcoTV y siempre disponible a través de nuestras redes Medcomgo, también está en YouTube, en fin, siempre está a su disposición. El próximo domingo juntos otra vez, de aquí entonces nos seguimos regalando el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.